sobre todo que Guatemala es un país único, digamos, porque no hay otro país como nosotros, digamos. Aquí convivimos muchas culturas, ¿no? Es un país rico en idiomas diferentes también. Y la pobreza, como siempre, no solo la ves reflejada en la capital, sino también en el interior del país. O sea, todavía aquí hay niños que mueren de desnutrición. Eh, y no, por no hablar de la violencia, ¿no? Pero las desigualdades nos llevan a que lo que mencionaste de la bomba, aquí no es de que la bomba va a estallar, no, esa bomba estalló ya hace años. Y uno ve que los días pasan y que la situación no cambia. En esa visión tuya de ese académico, de ese hombre de conciencia, ¿hacia dónde tendríamos que ir entonces? Mira, yo creo, es una excelente pregunta. Yo creo que, te voy a poner el ejemplo del país donde vivo ahora, en Canadá. En la sociedad canadiense, así es como yo lo veo, se organizó de tal forma que ellos no van a permitir que un solo canadiense se muera de desnutrición. No van a permitir que te maten por un celular. Eso no lo va a permitir la sociedad. No van a permitir que la gente viva en la calle y que no sepa a dónde ir. La sociedad se organizó de una forma diferente a la que estamos organizados aquí nosotros. Aquí estamos tratando de cerrarnos más y más y más. Y otra vez el ejemplo de Cayalá, o el ejemplo de cada vez las casas con Razor Ribbon. Te digo, yo antes de salir, hace 7 años, miraba un policía cada tal vez medio kilómetro de esos privados con su escopetona. Ahora que veo son 7 policías en la misma cuadra y de diferente empresa de seguridad. Y entonces yo digo, nos estamos haciendo todavía más, nos estamos ensimismando más y volviéndonos más individuales, en lugar de tratar de ver para afuera y decir, bueno, ¿por qué no le doy la mano al otro o a la otra? Aunque eso me va a costar renunciar en algo que yo tengo, definitivamente. Yo creo que tal vez por ahí debiéramos empezar a pensar un poquito cómo hacer para organizarnos como una sociedad con todas estas diferencias y con toda esta riqueza que diera Canadá, que dieran otros países por tener lo que tenemos como país. Tenemos, me refiero, todos nosotros tenemos lo mismo, porque nos pertenecemos cuando todos compartimos el mismo pasaporte. Lo que le pase a Guatemala en general se va a reflejar en lo que, si te dejan entrar a otro país, pues, o cómo te estigmaticen, y uno no va a estar, digamos, yo a veces digo todas estas cuestiones de que hay que ser tan orgulloso porque tenemos el mejor ron del mundo. Eso no va a afectar la realidad del país. En realidad la gente afuera sabe lo que está pasando en el país. Para ellos dicen, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Miren, la gente está muriendo de hambre, la gente está muriendo de desnutrición. Los mismos indicadores tienen de hace 10 años, 15 años, 20 años, no digamos de hace 500 años en un sector de la población, o peores. Entonces yo creo que primero debemos empezar a vernos para adentro, ¿verdad? Empezar a vernos quiénes somos. Y yo creo que los espacios de diálogo es lo que falta mucho, ¿no? Nos vemos, pero no sabemos quiénes somos, nos vemos como ajenos. Entonces, por un lado eso, tratar de empezar a vernos y a reconocernos, pero segundo, a sentir esa responsabilidad. Y yo digo, para unos nos va a costar más renunciar a algo que para otros. Y yo no digo, vende tu casa y repartí todo el dinero entre toda la gente y quédate sin nada, porque ese es el primer argumento que me dicen. Si tanto que te gusta repartir, pues entonces ¿por qué no vendes lo que tenés y lo repartís a todo el mundo? No se trata de eso tampoco, pero tal vez se trata de que si tengo 2 o 3 helicópteros, tal vez podría tener mejor solo uno, pues, o de repente tengo 3 jets, o si tengo un jet, ¿por qué no viajo mejor cuando sé que el otro se está muriendo de hambre? ¿Por qué no mejor pago mi boleto como cualquier otro hijo de vecino? La seguridad y la salud pública, por ejemplo, son mala palabra mencionar aquí si se habla de universalización. Y yo sé que hay detalles y hay que hablar un poco más a fondo de eso, pero no se habla. Por ejemplo, en Canadá no puedes pensar que el primer ministro va a ir a un hospital privado, va a ir al mismo hospital donde va el plomero. Y se pueden sentar a tomar un café en Starbucks y no sabes quién es quién, porque tenés una sociedad más igualitaria. Y no es comunismo, pues, eso no es comunismo, ni socialismo, yo no sé, les ponen estas etiquetas todo el mundo, pero es una sociedad organizada de una forma diferente, no individualista, eso sí no son. Y cada quien individualmente puede generar su propio proyecto de vida, que es a la larga lo que uno quiere, ¿verdad? Tener grados de libertad, pero los grados de libertad también se limitan cuando hay estas grandes desigualdades. Entonces también es como invertir. Hoy tenemos que pagar en el taxi privado con seguridad, y mi Razor Ribbon y las garitas y toda la cosa. Las empresas gastan millones y millones de dólares en seguridad. ¿Por qué no esos millones de dólares se hubiesen invertido en capital humano, en educación, en mejores hospitales, en más impuestos? A la larga hoy tendríamos una realidad distinta, que no teníamos que estar de repente pagando todos esos extra costos, o el miedo de que te maten al salir.
Cuando hablamos de desarrollo de un país, ¿exactamente a qué nos referimos? Eso es un tema bien, ¿verdad? Bien abierto, porque a la larga no hay una definición, ¿verdad? La definición de desarrollo, pero yo le diría que es una definición más cualitativa, ¿verdad? Cada país, cada sociedad debiera de identificar a qué se refiere con desarrollo. Y pues nosotros tenemos nuestras propias realidades. Entonces, ¿qué significa desarrollo para nosotros? De repente significa más empezar a crear oportunidades para todos. Tal vez por ahí empezar a medir eso ya es desarrollo, ¿no? Tal vez en otros países desarrollo signifique, no sé, más inversión, porque ya llegaron a un nivel en que todo el mundo pues ya está teniendo sus necesidades básicas por lo menos cubiertas, por lo menos sobreviven, va. Entonces tal vez ya el tema de desarrollo tiene otra connotación. Entonces yo a veces lo hablo y cuando lo escribo en la prensa digo, hay formas de medir el desarrollo también objetivamente si queremos ir a un mínimo, ¿verdad? El índice de desarrollo humano, por ejemplo. Hay indicadores ecológicos, hay indicadores sociales que podemos ir buscando y hacer un check, ¿no? Muchas gracias. El tiempo se va rápido, pero de verdad ha sido una cátedra magistral para nuestros televidentes, ¿no? Para los guatemaltecos que están en casa. Y yo creo que todo eso que hoy has mencionado es bien importante porque también permite la reflexión del guatemalteco, como que repito, que nos está viendo, ¿verdad? Espero que sigas alcanzando tus sueños, tanto afuera como dentro de Guatemala, y que todo te vaya muy bien. Muchas gracias, Haroldo. No puedo cerrar con una última anécdota. Favor, gracias. Sí. Fíjate que yo quisiera solo cerrar con esta anécdota porque para mí es muy importante decir, bueno, pensemos en unos 30 años, les quiero contar la historia de una hija que le dice a su papá, papi, ¿tú sabías que en Guatemala las niñas no tenían trabajo? Y el papá le decía, sí, sabías. ¿Tú sabías que en Guatemala uno de cada 2 niños se moría de hambre o padecía desnutrición? Y el papá le decía, sí sabía. Papi, ¿tú sabías que la educación se mantenía no igual por muchos años en cierta población? Y el papá le decía, sí lo sabía. Y después de 30 años la niña le dice, si sabías que eso pasó hace 30 años, ¿tú qué hiciste? Y yo quiero solo dejarlo aquí porque esa niña de repente es mi hija. Y en 30 años yo quiero decir que te agradezco a ti, porque yo solito no puedo hacer nada por Guatemala, pero de repente estar aquí, tal vez es algo que yo le puedo decir a ella, mira, eso es lo que yo podía hacer, escribir en la prensa es lo que yo podía hacer, dar clases es lo que podía hacer, ahora lo que necesitamos es que más gente haga algo, porque uno solito no puede. Así que te agradezco mucho, Haroldo. No, por favor. Ha sido un gusto. Están escuchando, muchas gracias. Miren, hace unas par de semanas atrás, ¿no? Estaba en mi carro y pues no podía pasar, había más carros adelante, era una noche. Y de repente se pegó una moto a mi ventana, ¿no? Y eran 2 personas, uno de ellos, el que iba atrás, sacó una escuadra y empezó a somatarme el vidrio y me hacía señas que yo bajara el vidrio. Y entonces yo lo miraba y era un joven, de verdad, los 2 eran bien jóvenes, 20, 21 años. Entonces yo decía, primero no voy a bajar el vidrio y segundo, ¿será que me dispara? Total que como no bajé el vidrio, el piloto se haber puesto un poco nervioso y se fueron y cruzaron y se perdieron. Fíjese, a partir de ese momento yo he tomado la decisión que cada vez que tengo que parquearme porque el semáforo, porque tengo carros adelante, yo me pego a las banquetas y no dejo un solo espacio para que ningún ladronota en moto se vuelva a acercar. Sé que no es una solución, pero de algo tenemos que defendernos y se lo quería compartir. Que tenga una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Guatevisión,